que se sabe que se dan buenos tiros en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Sí, pero apareció Lencho a proteger a sus lenchas, a decirles no vayan a darle para adelante a esa elección, pero les tumbaron a uno. Ya sabe quién opera. El operador político por excelencia es Adán Augusto López Hernández, y aunque no hace ruido, pero es muy efectiva, es la titular de la CEGOP, Rosa Isela Rodríguez. Buenos operadores, les tumbaron una lencha y se quedaron con 5, eran 6. Por eso se reanuda la elección, porque estaban por sus calzones, en contra de realizar esta actividad. Es decir, llevar adelante la elección tal como lo mandata la Constitución. Dicen que el Lencho anda muy preocupado. Ahora ya se metió en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el que le responde es el Toro Salgado. No se lo pierda, mire que está muy bueno esto, no quise dejarlo ahí en el tintero. Del mismo. Durante el sexenio pasado, se desplegó una serie de estrategias muy variada para hostigar y tratar de subordinar a la voluntad gubernamental a los organismos de contrapeso del poder político que se crearon como parte del proceso de democratización que antes mencionaba que ocurrió en el país. En general, se les descalificó reiterada e insistentemente desde el gobierno, se acosó a sus titulares, se les acotó presupuestalmente, se les amenazó con reformas legales que los desaparecieran, como ocurrió con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o bien que los debilitaran y sometieran al control político. Y, finalmente, como última estrategia, se les capturó mediante la designación de personajes de baja calidad moral y política que sirvieran más como correa de transmisión de los intereses gubernamentales que como auténticos defensores de la independencia y autonomía constitucional de la que dichos órganos de control estaban dotados. En algunos casos, como ocurrió con el INE, todas esas estrategias se desplegaron conjuntamente. En otros, como en el caso de la CNDH, la captura institucional se concretó con una sola de esas estrategias. En efecto, en el caso de la comisión, bastó que se nombrara a un personaje menor y leal a la causa del gobierno, como la señora Rosario Piedra, para que el organismo se desdibujara muy rápido y pasara, en muy poco tiempo, a ser una institución que olvidó su alta misión institucional, la defensa de los derechos humanos de los gobernados, para convertirse en una defensora y porrista del gobierno, además de ser una acosadora de los críticos del mismo. El único mérito de la señora Piedra fue el ser hija de la legendaria activista y política Rosario Ibarra de Piedra y una fiel seguidora del López Obradorismo y de su partido, Morena, del que llegó a ser candidata a diputada federal. Su llegada a la comisión, además, estuvo viciada por un oscuro y fraudulento procedimiento de cómputo de los votos en el Senado de la República, que no fue debidamente impugnado por los partidos de oposición, que concretaron la llegada a la CNDH de un personaje que la convirtió en una oficina de propaganda gubernamental, literalmente. Así lo demuestran el hecho de que la mayoría de las recomendaciones que ha emitido desde su nombramiento en 2019 están dirigidos a gobiernos locales, no al federal. El que no ha habido ninguna recomendación sobre casos de relevancia nacional en ese periodo, que haya sido ácidamente criticada por organizaciones de la sociedad civil por su pasividad frente a fenómenos graves y agraviantes como el acelerado proceso de militarización de la seguridad pública y de muchas otras áreas de la función política, de la función del Estado, que ha caracterizado a los gobiernos morenistas. El que prácticamente haya renunciado. Bueno, sigue ladrando, Lorenzo Córdoba. Eso es lo que pasa con ustedes que no entienden. Y bueno, aquí tiene usted a la inefable Margarita Zavala, que dice que hay mucha inseguridad. Ay, Margarita. Hemos vivido en estos últimos años. Y la razón se resume en abrazos y no balazos. Si hay crecimiento de la violencia durante estos años, es porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque abandonaron a su suerte a las familias mexicanas. Porque claudicaron como gobierno a su deber de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos. Hay esta ola de violencia porque hubo una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y ahora es la rendición del derecho frente a la política y frente al poder, ni siquiera frente a la autoridad, sino frente al poder. Estamos hablando de más de 30, de verdad, de 30 delitos en el catálogo. Por esto. Ya, Margarita, sí, pues yo creo que siempre va aborolada. Esta señora no tiene ni pies ni cabeza y habla y averigua. Le dicen la chimol, por eso pues es que como dice una cosa dice otra, cantinflea, se va de lado. Habla de una cosa, habla de otra, se pierde, se regresa, vuelve a... como, o sea, que no se acuerda de su esposo Calderón. Ay, vamos,
que dicen los que saben y que estuvieron muy cercas de ella, que el poder realmente lo ejercía Margarita, que aquel siempre se andaba hasta el tronco, siempre andaba hasta atrás, pero apareció el Toro Salgado, dijo, no hombre, déjenme les platico cómo está este asunto. Che Toro, qué bien. Adelante. ¿Cuándo nació la CNDH? ¿Lo recuerdan? ¿Y quién la fundó? 6 de junio de 1990. Creada por dirección, como quieras llamarle. Creada por Carlos Salinas de Gortari. ¿Y quiénes fueron? Carpizo, Soberanis, Miriele y varios más. Con todo respeto, muchos de ellos policías políticos. Eran de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego eran de la PGR o de la PGR a Derechos Humanos. Era un organismo palero para defender al sistema PRI-PAN. Para eso era la comisión, tapadera. No había recomendaciones a ninguna institución. Había masacres, había desapariciones y no había ninguna recomendación. Aguas Blancas, Acteal, ABC y todo en la impunidad. Y así lo dije alguna vez en la tribuna del Senado. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? Ustedes saben quién lo mandó matar. Carlos Salinas de Gortari. Y quedó en la impunidad. ¿Cómo puedes creer que un individuo solitario le iba a quitar la vida en medio de un mar de seguridad? ¿Y qué dijo la CNDH? ¿Qué dijo? Se quedó calladita. Y lo matan precisamente por un discurso revolucionario que pronunció en el Monumento a la Revolución, que él soñaba con un México con justicia, que tenía hambre de justicia y por eso le quitaron la vida, y para imponer al mediocre de Ernesto Zedillo Ponce de León, el que ahora anda dando clases en Estados Unidos. Pobres, mediocres, en lo que han acabado. ¿En dónde andan sus expresidentes de la República? ¿Dónde andan? ¿En España o en Estados Unidos? Allá andan dando lástima, huyendo de su conciencia. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aquí está en México, un gran presidente y un gran patriota, no como los de ustedes. Hablar de Rosario, fíjense bien, hace rato pasó aquí un senador que ya tiene memoria senil, porque vino a denostar a Rosario Ibarra de Piedra. Torpemente y estúpidamente vino a hablar de una gran mujer. Ella no es a la que se vino a referir aquí. Esa mujer merece respeto. Es su hija, Rosario Piedra Ibarra. Corrija, por favor. Y hablar de ellas es hablar de una historia de lucha permanente en la búsqueda de los familiares desaparecidos. No es fácil. No es fácil.
Y no cualquiera asume esas posiciones. Esta es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que más recomendaciones ha hecho, más que cualquiera de los que pasaron. Y es la que tiene autoridad moral para dirigir esta comisión. Con menor presupuesto, se le bajó el presupuesto. Ha impuesto en la comisión la austeridad republicana. Tiempo, senador. No hay derroche de recursos como había, que se hacían ricos en el ejercicio. Adelante, presidente. Bueno, ahí tiene al Toro Salgado que los cornó, pero en serio. ¿Se acuerdan de todos aquellos personajes que pasaron? MacGregor de negro historial, Soberanes igual, gente que llegaba y se iba a la entonces PGR. Esos eran los que les gustaban. Y fue creación de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, ahí está lo que dice el Toro. Caso Colosio, ¿se acuerdan? Y ahí estaba Colosito Junior, seguramente con la cola entre las patas, porque, pues hombre, todavía tiene la desfachatez de andar hablando como si fuese una oposición, cuando son los mismos que en su momento se aventaron al papá. Miren nada más en qué acaban. Esos son los políticos del PRIAN, o debo decir, del MacPRIAN. Lo establece el Toro con maestría, y sin ningún exabrupto. Simplemente que si hay una persona con calidad moral para ser la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es Rosario Piedra. Sí, puede decir, oye, pero es que va a seguir ahí, sí, porque ha dado resultados y por algo que dijo también Salgado, no ha sido para enriquecerse, no han sido cargos para enriquecerse, ha bajado el nivel de gastos, ha dado recomendaciones puntuales, que es algo que no les gusta. No les gusta la eficiencia, les gustan los pillajes, los pillos, así como Herrera, Romero Herrera se llama, el nuevo dirigente de PAN, así les gustan, del cártel inmobiliario, así les gustan. Alito estaría contento de que fuera algún amigo suyo, una amiga suya, porque siempre se manejaron así. No es nada extraordinario si entendemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe operar para todo el pueblo, no para el grupo de poder que siempre fue así, para el PRIAN. Eran de hecho puestos heredados, eran lo mismo de establecer cuotas y cuates y que no haya más palabra que la nuestra. Tenemos al Poder Judicial, ahí se avienta todo lo que es problemática judicial y los libramos, y si no, ahí están todos los botones de muestra, pues vamos a quedar sin botones. Robles, Lozoya, Murillo Karam, Tomás Herón, que anda prófugo, bueno, digo, se está Cabeza de Vacas, son muchos. Todavía acaban de hacer de las suyas con eso de eso que hizo la segunda sala, descongelen las cuentas, y ese para que se lleven el dinero, y son señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues no le hace, no cuenta aquí. Eso es lo que tenemos como sistema político de oposición, porque si no les gusta esa Comisión Nacional de los Derechos Humanos es porque funciona bien, y ha funcionado bien. Es que el Toro sí les dio su buena arreglada, pero le faltaron otros que también querían decirles, a ver, pues, ¿cómo está este rollo? Ustedes, pues nunca nada les va a gustar. El problema para ellos es que son una minoría, son una minoría pobretona, no les creen, y no les creen porque es la misma narrativa de siempre, la misma. No hay algo nuevo, no, son los mismos y hacen lo mismo.